Pancho tomando mate, yo tomando un poquito de vino. ¿Y tú qué tomas, Zule? Yo nada, porque estaba en la cocina y tomé unos mates y ahora me vine acá. Yo voy a poner un poco después la estufa porque está como frío. Sí, está la ola polar esa acá en el Ay, sur sí, que se una complica. porquería. Ya Sí. estamos al aire. Buenas noches. Bienvenidos a Diálogos sin Corset de esta tarde. Muy contentos, felices. Una tarde muy especial para nosotros desde este espacio, desde la página de Libro Se Trata, yendo en Facebook Live a todos los espacios adheridos a la Zona Libre Radio, obviamente, y a los grupos de Libro Se Trata y a todos los grupos que conforman el... Yo digo que corporativo, porque ya debería ser un corporativo la página de Libro Se Trata. Esta noche, muy contenta, especialmente porque está con nosotros, obviamente Pancho. Un saludo, Pancho, hasta Montevideo, pero tenemos esta tarde a alguien que alegra nuestros corazones solo con verla todas las mañanas cuando postean TikTok. Nos alegra la mañana, nos alegra la tarde. Hoy me gustó mucho el video. Por ahí te estoy haciendo un spoiler muy bueno para Zule. Visítenla, visiten su página de TikTok. Alguien que estuvo con nosotros hace algunos años compartiendo en la radio, haciendo un programa muy lindo que se llamaba El Palomazo, con música y obra, obviamente vida y obra de Silvio Rodríguez, el cantor latinoamericano por excelencia, y por supuesto haciendo también algo de rock ahí en un programa que se llamaba Spaghetti del Rock, que hacía junto con una amiga muy querida también, Adrana Diorio. Así que le damos la bienvenida sin más a Zule Albornoz. ¿Cómo estás, Zule? Hola, Valdra, hola, Pancho. La Hola, verdad Sole. que una alegría muy grande poder compartir con ustedes este ratito, este momento de radio y bueno, de charla y bueno, de poder estar así, charlando y compartiendo y recordando muy buenos momentos de aquellos tiempos vividos con el tema de los programas de radio. De las experiencias tan emocionantes que tuvimos en la radio, cuando nos caíamos, cuando llegabas y me decías, Valdra, te voy a pasar la lista de la música y apuesto a que esta no la tienes. Y yo siempre te gané porque yo siempre Sí. las tenía todas, todas. Zule siempre apostaba a No, la que no iba a encontrar yo en mi lista musical y yo siempre las encontraba. no Así empecemos que ahora con la conversación de karaoke, porque si no, nos dejamos vamos los a poetas salvadoreños y vamos a estar hablando de ese tema. no hay punto de pérdida en eso porque yo gané el karaoke en esa noche, así que bueno, no hay forma de que cambie de opinión. Solo por hoy te la voy a dar. Esta noche, allá en la previa, estábamos platicando acerca de la situación que vive el mundo, no solamente en Latinoamérica, pero el mundo con respecto a la pandemia del COVID. Le enviamos un saludo a una persona que hoy en esta tarde nos está escuchando nos está viendo, pues nos está viendo desde un hospital en Boston, en Cambridge. Alguien que está luchando férreamente en este momento, pues obviamente contra el COVID, con mucha fuerza, con muchas ganas, echándole todos los kilos del mundo, como decimos en México, para poder salir adelante. Y obviamente a toda la gente que en este momento está pasando por una situación, ya sea familiar, ya sea de compañeros de trabajo, porque esto nos ha afectado a todos, a todo mundo. Así que a todos los que nos están escuchando, pero en especial a esta personita que se encuentra hospitalizada en este momento en Boston, le enviamos un saludo muy fuerte. Gracias por estar en línea con nosotros y gracias por hacérnoslo saber también. Así que esta tarde tan especial, chicos, ¿qué les parece si entramos en materia? Porque es una materia muy interesante la que vamos a tocar el día de hoy, porque vamos a hablar de un territorio muy conocido por todos, obviamente muy conocido por ti, Pancho, por ti, Zule. Conmigo en especial, yo le comentaba a Pancho en el inicio que mi acercamiento con El Salvador no solamente es familiar, debido a que mi pareja es del Salvador,
sino también a una cuestión familiar. Desde pequeña, desde joven, yo escuchaba los conflictos en el país salvadoreño, en Latinoamérica obviamente, pero en especial en Centroamérica, y siempre tocó mucho la fibra emocional respecto a lo que sucedía. La historia del Salvador siempre a mí me ha parecido una historia muy difícil de comprender y de entender, un proceso de un país tan golpeado, ¿no? Pero tan lleno de frutos. Y yo creo que uno de esos frutos precisamente pues es la literatura salvadoreña. Y una literatura tan poco estudiada en el resto del continente, yo creo, y también, ¿por qué no decirlo?, en el mundo. Y yo creo que por eso esta tarde, en esta noche, este programa tiene esa particularidad, como ese nivel de exhortación, de decirle al mundo que hay que leer a los poetas salvadoreños, que hay que reivindicar las figuras de los poetas salvadoreños, que tienen uh, una mística propia, vivencias, convergen mucho en tradiciones, en experiencias, pero sobre todo convergen en algo muy importante, que es la lucha de su país, de su pueblo, siempre por la igualdad, y obviamente la experiencia que tuvieron y que los marcó para siempre, que fue la guerra salvadoreña. Así que, ¿cómo ves, Pancho o Zule? ¿Quién quiere iniciar por ahí algún comentario? No, antes que nada, digo, la gratitud a Zule por estar, porque esté presente, es, es sentirse. Yo hoy estoy en Victoria. Yo hoy estoy en Victoria, así, sentado ahí en la ciudad de las Siete Colinas, sentado en la casa de Zule. Estamos en la casa de Zule. Tomando un mate, cada uno con su mate, ¿no? Porque con el Ah, tema del COVID-19, un abrazo, un apretado abrazo ahí y pronta mejoría para la persona que está internada, que te avisó, Aldrak, y muchas gracias por cedernos su tiempo para escucharnos y vernos a nosotros. Sí, El Salvador, el problema, a ver, nosotros estamos diciendo leer los poetas salvadoreños, cosa que estoy totalmente de acuerdo. El tema es dónde los encontrás. O sea, estoy hablando de libros, ¿no? ¿Dónde los Claro, sí, sí, encontrás? sí, Es muy difícil encontrar los libros de los poetas salvadoreños. es verdad. Entonces, la gente que quiera adentrarse en eso, siguiendo la línea que tú estabas diciendo recién, estoy totalmente de acuerdo con que la gente tiene que leer, por algo estamos hablando de ellos, y tiene que adentrarse en muchas antologías. Tú dijiste una cosa importante recién, que era que cuando niña eh, estabas al tanto de la realidad de El Salvador por un tema también de cercanías. O sea, si bien no son limítrofe con El Salvador, son cercanos. Sí, por ¿Tá? Usted, supuesto. no, eso por un lado. Entonces el tema es, por ejemplo, en el año 84 o 82, Ediciones Mexicanos Unidos editó estos dos libros. Uno se llama Poesía Rebelde, Uh-huh. que mira quiénes son los prologuistas. Son el uruguayo Saúl Ibargoyen Islas, que falleció creo que hace un año o 2 años, Uh-huh. y el argentino Jorge Bocanera, un excelente poeta también. ¿Tá? Sí, Y después editaron este otro libro, mira qué bonita la tapa, creo que te lo mandé, Valdra, me parece. sí, ¿Ah? lo tengo. Este lo tienes tú. Te mandé porque yo tenía la manía, bien de maniático, me gustaban tanto que me compraba dos. Este también, Poesía Contemporánea de América Latina. Entonces, lo tiene por país, y ahí fue que en particular descubrí a más de uno, porque Roque Dalton ya lo conocía, a más de uno de los poetas salvadoreños que yo desconocía totalmente. ¿Tá? Eso me permitió, porque hoy por hoy tenemos internet, tenemos Google, y te permite poder ingresar y poder quiclear el nombre de cada uno de los que aquí encuentras en cualquier antología y buscarlos, que no te garantiza que estén. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho un poeta salvadoreño que él se hace llamar Quijadurías, me encanta, y se encuentran muy pocos poemas de él en internet. Y yo lo ubiqué en uno de estos libros. ¿Tá? Porque es muy difícil conseguir, por ejemplo, este libro es una reliquia, Libro levemente odioso de Roque Dalton. De Roque Dalton, ¿Tá? sí.
casi no se consiguen. Esta es una edición artesanal que se hizo en Uruguay. Este es un libro que él editó en Cuba, ¿tá?, en el año 1972. Y después puedes encontrar alguna selección en esta colección, por ejemplo, que es una colección de Mario Benedetti, ¿tá?, donde él, por ejemplo, tiene a Fernández Retamar, tiene a Baldomero Fernández, y entre otros de esos capítulos tiene uno dedicado exclusivamente a Roque Dalton, ¿tá? Pero es el único poeta salvadoreño que tienen aquí, en esta colección. El tema es, y bueno, hemos dicho, por ejemplo, que hay, adentrándonos un poco en el tema, que hay hasta una universidad en El Salvador que lleva el nombre de uno de sus máximos poetas que la gente no conoce. Podemos hablar también ahora más adelante de la Generación Comprometida, que fue un movimiento literario creado por Ítalo López Vallecillos, que es un referente en la página de libros por un poema que nos gustó, y que a partir de ahí fue que nos preocupamos de averiguar un poco la poesía de Ítalo. Ítalo fue el creador de la Generación Comprometida. De la Generación Y, Comprometida. claro, y la gente no lo conoce. O sea, hay poco conocimiento de la poesía. Y no te digo nada, no entrémonos en averiguar los poetas de Honduras o los poetas de Haití, por ejemplo, porque no se conocen. Dentro de todo, no hay difusión. Eso mismo era lo que iba a decirles. De que, digamos, en realidad la poética de Centroamérica, digamos, hay una deuda, ¿no?, con los grandes poetas centroamericanos. Conocemos algunos. Roque Dalton, podemos conocer algún nicaragüense por Claro. por el aporte cultural de la revolución nicaragüense, ¿no? Por ese Sí, claro, fuerte bagaje cultural. Pero en general de los países centroamericanos existe una enorme deuda, ¿no?, en cuanto a las publicaciones y a la difusión de la riqueza de la cultura y de la poesía centroamericana, ¿no? Tan rica y tan valiosa. Sí, yo te pregunto ahora preguntemos, por ejemplo, yo no me acuerdo ahora en este momento de ningún poeta de Costa Rica, y que me disculpen los ticos. Amigos, si tengo que preparar un programa, lo preparamos, y estoy seguro que vamos a encontrar, porque hemos leído, ¿no? Pero no solamente la poesía, ¿no? Los cuentos, yo creo que también en Centroamérica pasa un tema también, ¿no?, que es muy avasallante, por ejemplo, el poder cultural de una nación como México, ¿no? Entonces, los escritores mexicanos, por ejemplo, y el sello editorial también, ¿no?, las ediciones mexicanas. Entonces tú ves, por ejemplo, y te acordás de Elena Poniatowska, te acordás de Carlos Fuentes, te acordás de Octavio Paz, te acordás de Juan Rulfo, de un montón de escritores. Pero nosotros, o sea, el punto de vista es de aquí, del sur, ¿da? Yo estoy en Montevideo, miro hacia arriba, o sea, pienso hacia arriba, y te digo, no. Y Roque Dalton muchas veces, y más allá de que me encanta Roque Dalton, muchas veces también es muy conocido por su militancia y por las circunstancias de su fallecimiento. Sí, eso te iba a decir, hay un descubrimiento de Roque Dalton, pero a partir de la lucha social, se dio a conocer su historia hasta hace poco, en los 90s. Digo, después de todo el movimiento que hubo en la guerra civil, en la guerra social que tuvo El Salvador, porque el poeta salvadoreño nunca, si nos adentramos un poco más en la poesía salvadoreña, el poeta salvadoreño nunca es ajeno a esa resistencia y a esa lucha. Es cierto. Precisamente yo creo que algo tiene que ver, o algo tendrá que ver, tal vez me equivoco, eso, porque en la mayoría de la poesía salvadoreña vamos a encontrar esa memoria, esa lucha por la libertad, ese amor por la lucha, esa resistencia, esa cuestión con los más desfavorecidos. Yo creo, en mi opinión muy personal, que la mayoría de los poetas salvadoreños tienen ese acercamiento y ese halo peculiar que los une a un personaje muy importante en la historia de El Salvador, que es Óscar Arnulfo Romero, que fue arzobispo de El Salvador y que fue asesinado en 1980. El 24 de marzo. El 24 de marzo de 1980
por eso es... Y yo creo que en ese contexto, porque él fue asesinado dentro del contexto de esa crisis social y política que ya vivía, que estaba viviendo su país. Yo creo que por eso la historia de El Salvador a mí siempre me ha parecido que tiene mucho que ver con con ese proceso de un país tan golpeado, pero tan lastimado, y que eso lo da a que sea tan poco estudiado en el resto del continente el lado bueno del Salvador, el lado que sí importa del Salvador, que es esa línea cultural que nos lleva, por ejemplo, a conocer a Claudia Lars, a Alfredo Masferrer, que ya hablábamos de, Alberto Masferrer, perdón, que ya hablábamos de él, a otros poetas Alberto más Espino también. Alberto Espino, a otros poetas más nuevos, más de acá, como Matilde Elena López. Hay otro que se llama, ¿cómo se llama? Carlos Ernesto García, que también es un poeta contemporáneo, García, sí. Y son una muestra muy clara y precisa de ese lenguaje poético tan enriquecedor. Yo adoro a Roque Dalton. Lo adoro, yo me muero con toda la poesía de Roque Dalton. Pero aparte, desde el punto de vista filosófico, y creo que en esto Jules me puede ayudar, también se da esa particularidad de que mismo las fuerzas revolucionarias, o sea, esa poesía revolucionaria, en cierta medida no se divorcia la creencia religiosa de la creencia política. Entonces se encuentran muchos poetas que son marxistas y católicos. Digo, que es algo que no siempre se da, ¿no? Y que se puede dar, por ejemplo, en la poesía nicaragüense, y se da particularmente aquí en El Salvador. Tú decías Arnulfo Rovero, podemos decir en Nicaragua, por ejemplo, lo de Ernesto Cardenal y tantos otros y bueno, la fuerza de la teología de la liberación, ¿no? En ellos. Claro. Pero... El caso de San Óscar, de hoy Santo Óscar, es un caso muy particular, ¿no? Porque él es un proceso también muy interno de él, ¿no? Yo siempre digo que la riqueza de Romero es que él hace un proceso, un viaje propio, ¿no? Él era como quien dice, un ratón de biblioteca, digamos, ¿no? Era una persona que pertenecía a una línea dentro del catolicismo, muchísimo más conservadora, muchísimo más tradicional. De hecho, cuando lo eligen... burguesa. Claro, cuando lo eligen arzobispo del Salvador, lo hacen precisamente porque pensaban que era el que menos se iba a entrometer en ciertos asuntos, exacto, en ciertos asuntos de persecuciones y demás que se estaban dando hacia agentes de pastoral de la Iglesia Católica. Esto mismo que vos estás diciendo, Pancho, ¿no? Esta cercanía con el pobre, con el campesinado, sobre todo en El Salvador, y que de repente, ¿no? El asesinato de Rutilio Grande, un sacerdote amigo de Romero, es lo que vuelca en él su tendencia, ¿no? Es el parteaguas en el cambio. Claro, porque además cuando lo matan a Rutilio, matan a otras personas totalmente inocentes, entonces él se da cuenta de la hazaña que hay, y a partir de allí, ¿no? Con su tono tan particular, porque creo que Romero ha tenido un tono muy particular también en sus maneras, cómo él se va encargando de tomar aquellas historias de esos campesinos a los que nadie le daba bolilla y empezar a hablar de los desaparecidos del Salvador. Eso es algo sumamente valioso. ¿Y cuánto le cuesta a él, no? ¿Cuánto le cuesta, no? ¿Cuánto le cuesta? No vamos a ver a lo mejor una escena como la que se tiene de Cardenal con Juan Pablo II, pero sí vamos a ver cómo Juan Pablo II le da la espalda un par de veces, ¿no? Lo deja afuera, de hecho no lo recibía, o sea, Romero viaja y lo espera afuera para decirle que tiene un mensaje para darle, que lleva los nombres y las historias del Salvador, de un pueblo que se estaba desangrando antes de iniciar la guerra.
o antes de que se declarara visiblemente la guerra ya Claro, pues existía, ya existía. ya existía. Entonces, bueno, ¿no? Todo esto, ¿no? Cómo va construyendo una identidad muy fuerte desde ese lugar, desde el lugar del compromiso, con un campesinado muy pobre frente a una clase social alta que se cree dueña de absolutamente todo, incluyendo Todo. de la vida, ¿no? La vida y de la muerte de los demás, ¿no? Y había que parar con eso y había que terminar con eso precisamente. Yo creo que eso tiene mucho que ver, Pancho, con este mutis, ¿no? Que ha habido, obviamente, con respecto a todo lo que tiene que ver con la literatura salvadoreña, con la poesía salvadoreña. ¿Por qué? Porque después viene, digo, después de que termina la guerra, viene un proceso neoliberal en El Salvador. Viene Claro. un proceso neoliberal en donde ocupan la presidencia de El Salvador durante, qué sé yo, 2 décadas, casi, más o menos, el neoliberalismo que trata de borrar absolutamente la historia de lo que ellos habían hecho, precisamente la terrible historia que ellos ya no querían contar, que no querían que se supiera. Y dentro de esas historias, pues está la de Roque Dalton, y está la de Arnulfo, y está la de muchos otros que Claro. tenían voces en ese momento. Y que yo creo que eso tiene que ver también con esa ganas de borrar la historia, de no contarla, ¿no? Pero tú sí encuentras a Roque Dalton en las calles del Salvador, tú sí encuentras a Roque Dalton en los jóvenes salvadoreños, Sí. ¿no? De ahí ha habido un rescate importante de esa figura, pero no tanto como conocida como poeta, pero sí como revolucionario, el poeta revolucionario, ¿no? Por así decirlo. Habría que reivindicar toda la obra, toda la literatura de los poetas salvadoreños de ese tiempo, que tienen que ver con ese halo de lucha social que tuvo que ver con Arnulfo y con la historia, obviamente, de El Salvador. Sí, claro. Yo recomiendo, por ejemplo, si pueden, lean la poesía de Manlio Argueta, que es espectacular, por ejemplo. Inclusive Manlio lo tenemos, creo que es el director de la Biblioteca Nacional en El Salvador. Eh, a su vez también, por supuesto, que lean la poesía de Roque. Es maravillosa la poesía de estos poetas. Es algo, es tan rica, y tan comprometida, que te llama muchísimo la atención. A mí particularmente, digo, siempre me gustó, y bueno, y ni les digo que mañana vamos a ver si con el Cielo al Revés compartimos algo de Quijadurías, que es también, y son toda gente que anda rondando, y en este momento andan rondando los 70 años, ¿ah? Porque Roque Dalton tendría 85, Sí, porque lo asesinaron en 85. el 75, ¿no? Claro, sí, nació en el 35. Yo lo asocio Tenía porque, 40 años, sí. sí, yo porque lo asocio con el tema de mi papá, viste, que es del 36. Entonces lo asocio. Papá tendría Te 84. comentó que hay Paco Ignacio Taibo, ya me acordé del nombre, Pancho. Paco Ignacio Taibo es un escritor contemporáneo mexicano. Claro, sí, Cuenta una anécdota de Roque Dalton con este pintor mexicano, Diego Rivera, cuando estaba en la Universidad de Chile, porque ves que Roque Dalton se fue a estudiar a Chile. sí, claro. Fue a estudiar a Chile en la universidad y allí le hizo una entrevista, o buscó hacerle una entrevista a Diego Rivera, y Diego Rivera le preguntó y le dijo, ¿y usted qué es? Y que Roque Dalton le contestó, yo soy cristiano socialista. Y le dijo, ¿y usted ha leído a Marx? Y Roque Dalton se quedó así como sin saber qué contestar, y por ahí lo mandó por un carajo. Y y de allí, bueno, tal vez no de esa forma, o tal vez no por eso, porque ese sacudión que te da el que te mande por un carajo una de las figuras trascendentales de las artes plásticas en ese momento monumental, que era Diego Rivera, Sí, pero que sí. le dio ahí yo creo que fue el parteaguas para Roque para ponerse a leer y para hablar precisamente de Marx y del socialismo, que después escribe este libro relacionado con eso, que no me recuerdo el nombre, pero que es ahí donde desde el principio, desde el origen
Roque Dalton se autodenomina como un cristiano. Sí. Y nunca dejó de, en todo momento se define como tal, pero también es donde entra esa vena salvadora, esa vena comunista que él tenía desde su origen, desde el principio. Por eso no estudió literatura. Todo el mundo se podría preguntar, ¿por qué Roque Dalton no estudió literatura? Si desde joven escribía, desde jovencito, desde chiquito. ¿Por qué no estudió letras? ¿Por qué estudió derecho? Claro. ¿Por qué estudió derecho? Sí, sí. Entonces, es muy interesante, bueno, la historia de Roque Dalton. No nos vamos a quedar, si pudiéramos quedarnos en Roque Dalton, nos quedamos en Roque Dalton todo el tiempo, pero dijimos que íbamos a hablar de todos los poetas salvadoreños. Y vamos a hablar también de Claudia Lars, que es una figura también muy representativa, yo digo que también trascendental, importante, precisamente por la figura que tiene como mujer, ¿no? Dentro del contexto de la poesía salvadoreña, pero muy representativa como mujer, y precisamente porque tuvo todos los reconocimientos habidos y por haber, a pesar de ser extranjera, por así decirlo, ¿no? Pero Sí, era igual Claudia salvadoreña. Larsen es un seudónimo, ¿verdad? Sí, es un seudónimo. Es un seudónimo. Sí, se llamaba Carmen Margarita Brannon Vega, me parece, que Vega es el segundo apellido. Sí, es un seudónimo. Lo llamativo, como decía Valdra, es este Perdona, reconocimiento, Zule, ¿no? después la otra mujer poeta, Claribel Alegría, era nicaragüense. Sí. Claribel Alegría, sí, esa se considera salvadoreña y aparece Ajá. en las antologías como poeta salvadoreña, pero es nacida en Nicaragua. Y bueno, volviendo a Claudia Lars, el Disculpa. tema de ser tan joven, ¿no? Porque Ya. sus primeros poemarios tendría 17, 18 años cuando los publica, Sí. y eso es sumamente interesante. Bueno, eh, claramente se puede establecer un paralelismo con los poetas nicaragüenses, digamos, ¿no? Porque fíjense que si pensamos en Nicaragua, también podemos pensar en una Arlen Siu, y también lo mismo, ¿no? Una jovencita con tanto para decir y con tanto para dejarnos en la cultura y en la poesía, ¿no? Así es. Hay un poema aquí que nos compartió Pancho de Claudia Lars, que me encantó. Déjame buscarlo aquí a ver si les comparto un poquito, solamente 2 estrofas que me encantaron, que dice: tengo que decir de dónde vine, tengo que decir de dónde vine, porque todos los que conmigo llegaron han olvidado aquel país sin cuerpos. Aquí, desde el fondo de mi sangre, avanzo por este impulso hambriento como una dolida bestia conclusa. No cantaré mi orilla de paraíso y el auro corazón de esbelta luz. La tierra de ahora pertenece a mis manos, pero hay detrás una fronda de recuerdos. Alguien evoca las rutas del éxtasis, el puro dominio del amor sin quebranto y las formas que parecen bellas durmientes en una profunda y quieta revelación. Ya, Qué bonito. Bellísimo, es bellísimo. bellísimo, Sí. pero siempre, si denotas la mayoría obviamente, Claudia Lars tenía un estilo muy, digamos, enigmático, un estilo más bien místico, a diferencia obviamente de la poesía de Roque Dalton o de, por ejemplo, de Ítalo, que era tan... Para mí, Ítalo es un poeta muy sonético, ¿no? Por así decirlo, muy dado a la rima, a la Claro, sí, sí, sí. consonancia, A la a métrica. la métrica, por así decirlo. Pero en este caso encontramos, yo digo, un poco más cortasiana a Claudia Lars, un poco más metamórfica, por así decirlo, que Roque Dalton, que era más duro, más intenso, más así de corazón, de adentro le salía, ¿no? A Roque Dalton, y eso es lo que yo amo
de esa poesía. No sé ustedes, pero a mí esa frase que me quedó siempre para toda la vida, Roque Dalton, esa que dice, hace frío sin ti, pero se vive. Hace frío. Sí, buenísimo. Me mata. Es Muy buena. buenísima, sí, La vas a ver es en buenísima. graffiti, la vas a ver en graffiti en muchas calles del Salvador, con un Roque Dalton vestido de punk, con un Roque Dalton con pelos de punk, así, bien Sí. lindo, sí. Qué bueno. Es muy lindo, hay un rescate muy interesante de la figura de Roque Dalton en la juventud actual en El Salvador, porque hay un movimiento importante, interesante. Bueno, de eso podemos hablar después un poquito. Inclusive leí no hace mucho que el presidente actual de El Salvador, que es de origen libanés, ahora no me acuerdo el nombre de él. Nayib Bukele. Ahí está. Bukele. Bukele había destituido a un alto jerarca del gobierno porque descubrieron que estuvo involucrado en el asesinato de Roque Dalton. ¿De verdad? Sí. No lo sabía. Sí, descubrió que pertenecía a la célula esa revolucionaria que enjuició entre comillas, y ejecutó a Roque Dalton, y lo descubrieron hace relativamente poco, hace 2 o 3 años, y decidió destituirlo, y era un político de carrera, o sea, era ¿cómo es que se dice? Bueno, era un político de carrera en definitiva, digo, y lo destituyó. Porque lo encontró involucrado, y como ya había pasado el tiempo, claro, estamos hablando de un asesinato de hace 50 años atrás, no lo juzgaron, pero directamente lo sacó de todos los cargos públicos que pudiera tener o acceder. No hay que olvidar que nunca se encontró el cuerpo de Roque Dalton. No. Se presume en dónde murió, se presume en dónde fue enterrado, ¿no? Pero nunca, y ha habido un silencio terrible, una complicidad tan grande, ¿no? Porque es cierto, sus asesinos deben vivir, o sea, deben vivir, estar en tiempo, sí. ¿no? Sí. Todavía. Me encanta otro poema que tiene Roque, no lo voy a leer, no, o sea, no lo tengo para leerlo, lo tengo en la cabeza, lo tengo en la memoria, que es el que cuenta, ustedes se van a acordar, es el que cuenta cómo fue porque él decía que él tenía la nariz torcida y tenía un ojo desviado. Entonces contaba cómo fue que se lo hizo, y fue jugando un partido de fútbol. Entonces lo cuenta todo en un poema, y dice que estaba jugando partido de fútbol y se burló de un jugador que le pegó una pedrada y le partió la nariz. Pero era amigo de él, o sea, eran amigos, eran chiquilines. Entonces el jugador era un muchacho que era de Costa Rica. Entonces él decía que tenía que tener cuidado con el humor de los ticos, dice en ese poema. Me causó mucha gracia. Y después tiene otro también que está muy bueno, que habla sobre la Coca-Cola, que dice que a él le gustaba más la Coca-Cola uruguaya que la Coca-Cola chilena. Ese tipo de cosas que son inverosímiles, que puedas poner en un poema, te hacían que la poesía de Roque fuera una poesía tan familiar, tan o sea, que no apelaba ni a los dioses del Olimpo, como decía también Nicanor Parra, que había poetas que lo hacían, bien por ellos, ni apelaba a cosas maravillosas, cosas deslumbrantes, no, era una poesía común, una poesía donde podías estar hablando de comida, de algo que tomás, de algo que haces, o sea, era una poesía de tierra, una poesía de pie descalzos. ¿Da? Esa era la poesía de Roque. Y el movimiento de la generación comprometida, ¿no? Yo, si me permitís, digo, habitualmente lo hago, me encanta como lo hace Valdra, pero hay un poema de este poeta que ahora después le digo, recién le dije el nombre, a ver, de Argueta, que me encanta, porque lo encuentro también, escuchen esto, porque te cansas de estar sola, de encontrar en tu cama la sombra de la noche anterior, porque te mueres de mirar las parejas de casados que de alguna parte vienen, porque te desmayas de soledad, porque la casa está vacía, porque tienes jaqueca, porque los sueños luctuosos, porque los gatos del vecino, porque los niños con cabeza de pajarito, porque lloras al despertar. Bueno, esto es medio machista, ¿no? Pero dice, porque eres del sexo débil, porque crees ser hermosa, y lo eres, como una puesta de sol, porque los ojos negros te vuelven loca de remate,
por eso quieres que yo sea tu marido. Me pareció tan peculiar, o sea, son poetas, digamos, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Son poesías cotidianas, son como toquecitos, o sea, es tan lindo compartir, es, y tienen musicalidad también, ¿no? O sea, uno que está acostumbrado a leer, a veces lees cada cosa, que, digo, que tenés que concentrarte para entender, aunque sea un poema lo tenés que hacer, tenés que concentrarte. Esto es tan sencillo y casi toda la poesía salvadoreña es así. ¿Eh? Bueno, eso es verdad. Casi Sí. toda la poesía salvadoreña es así, aunque últimamente, si me permiten, están surgiendo poetas muy buenos salvadoreños. Es el caso de la poeta Diana Castro, bueno, acaba de publicar en el 2018, publicó Una mancha roja. Es un libro de poesías por medios digitales. Bueno, ustedes saben que últimamente todo se hace por medios digitales, pero los invito de verdad a leer a esta poeta Diana Castro y otra que tengo por aquí que me había encantado y que quiero que conozcan, que se llama Lourdes Ferrufino, de una ciudad que se Lourdes llama Santa Ferrufino. Rosa de Lima, en la Unión, en El Salvador, que es una licenciada en letras por la Universidad de El Salvador y que ha escrito una cosa maravillosa en el 2017 que se llama Diluvio. Por favor, búsquenla. Esta poeta es maravillosa y es una jovencita, es una niña. Si tú la miras, es una licenciada en letras, pero Sí. eh, ella se dio a conocer por un certamen literario de mujeres que se llamaba La Flauta de los Pétalos en el 2015, que es organizado por un centro de estudios de ahí del Salvador, y ella dirige unos grupos de ciclos de poesía que se llama La Página Desértica. Entonces, La página desértica. La Página Desértica, así se llama. Entonces, ella es fundadora también de un movimiento que se llama Las Muchachas de la Última Fila, que son gente Qué lindo. que autoedita, ¿ok? Y bueno, su historia es bien interesante, yo los invito, se llama Lourdes Ferrufino y es maravilloso. La verdad que ahí debería de haber rescate. Yo creo que debería haber una reivindicación de la figura del poeta, del poeta del Salvador, y yo me voy a dar a la tarea de hacerlo. Ayer tomé Claro. la decisión de hacerlo y yo creo que, bueno, yo estoy pensando vivir en El Salvador, así que cuando viva en El Salvador me voy a dar a la tarea de reivindicar la poesía salvadoreña. ¿Qué les parece? Vamos a leer algo que nos están por ahí diciendo. Les manda saludos Silvia Visconti, dice Silvia. conectándome, que ahora que llego a casa, un gusto verlos a los tres. Vicky Martínez Maidana, que también nos está saludando. También por ahí un saludo déjenme ver, un saludo para Gabriela Guevara, para Becibel Taylor, para Gaby Palomeque y para Mariel Naón. Silvia Visconti nos dice, uno de los poetas salvadoreños que me gusta mucho es Otoniel Guevara. Sí. Comparte un poema que se llama Mi dolor. Y por ahí nos comparte el poema de Otoniel Guevara. ¿Y Muchas por qué no gracias, Silvia. te animas a leerlo? A ver, déjame verlo. Dice, Está bueno eso. yo tenía un dolor, mudó a costumbre. Suele cerrar la puerta a cualquier hora. Juguetea con las canas de la luna. Hace caer palabras de los árboles. Provoca estruendos en donde solo hay besos. Me lanza desnudo al mundo bajo los aguaceros. Me da de comer del pan que me ha robado. Me besa en la mejilla y jamás dice adiós. De tanto estar conmigo se me hizo maestro. Qué pena más profunda que muera como yo. Pero qué cosa más linda. Precioso.
Qué cosa más linda. Sí. El poeta Otoniel Guevara, que es el favorito de los poetas salvadoreños de Silvia Visconti. Sí. Bueno, yo quería hacer ahí un pequeño ahí, aporte entre Sí. lo que nos estaba contando por ahí un poco Pancho acerca de las cuestiones físicas del rostro de Dalton y también acerca de que su cuerpo nunca ha sido hallado. Bueno, a ver, con respecto a lo primero, yo no puedo dejar de aportar desde el lado de Silvio, ¿no es cierto? Yo tengo que aportar desde Silvio Rodríguez, pues no puedo aportar de otro lugar. Claro, tienes razón. Entonces, tengo que aportar de Silvio. Entonces, esto que decía Pancho, ¿no? Acerca de este como estrabismo en un ojo y de su nariz, todo esto, ¿no? Me llevó un poco a pensar en Silvio Rodríguez cuando Osvaldo Guayasamín, el gran pintor, le regala el retrato a Silvio Rodríguez, le hace un retrato y se lo obsequia, y el retrato tiene un ojo verde y un ojo rojo, y entonces tiene ojos de dos colores. Entonces, Silvio le pregunta que por qué tiene dos ojos, los ojos tienen distintos colores. Uh-huh. Entonces, Osvaldo le dice que uno es el de la ternura y el otro ojo es el del espanto, ¿no? Y ahí Silvio hace, ¿no? De la canción de Entre el espanto y la De ternura. ternura. Sí. Es bellísimo. Y por ahí, pensando en Roque y esta ternura en su poesía, pero también su mirada sobre el espanto del mundo, ¿no? Tiene mucho que ver. Y también en algún momento la canción Unicornio de Silvio también Sí. se le atribuyó a Roque, ¿no? Yo leí algo así, yo leí Que algo tiene respecto a un eso. poco que ver con esta cuestión de que el cuerpo no se halla, ¿no? Entonces, ¿no? Mi unicornio azul ayer se me perdió. Hay muchísimas versiones acerca de que por qué Silvio compone esta canción, hasta hablan en algún momento de unos pantalones de jean, ¿no? Pero, Es cierto. en realidad, conociéndolo a Silvio, pega más con la figura de Roque o con alguna cuestión de este tipo, acerca de cuestiones perdidas en el compromiso, en la realidad, en el mundo, ¿no? Y de estos sueños, ¿no? Como los que tanto defendía esta generación de poetas salvadoreños, nicaragüenses, bueno, latinoamericanos en general, ¿no es cierto? Porque Sí, sí. podemos hablar de toda una generación completa de estos artistas comprometidos en la música, en la pintura, ¿no? En las artes En todas las plásticas, en artes. todos, ¿no? Así es. Así que deberíamos unirnos al rescate de la literatura, bueno, no solamente de la literatura, pero del arte latinoamericana y centroamericana en especial, ¿no? Así es. Hubiera necesidad de hacerlo. Bueno, hay un brote de esperanza, el mundo está cambiando, obviamente nos estamos acercando más, nos estamos conociendo más, estamos volviendo, aunque parezca lo contrario, una de las cosas más lindas que tiene estos medios, estas redes, todas estas cuestiones de Facebook, Twitter y todas las redes sociales, es el acercamiento, la posibilidad que nos da de conocernos más, pero también de recordar lo que hemos sido, la memoria de los pueblos. Y eso es lo que yo creo que debe de darse a conocer más, la memoria del Salvador, con todo lo que implica, lo doloroso también, porque es algo que se tiene que contar, sino cómo lo aprendemos, cómo entender al Salvador sin el asesinato de Arnulfo, cómo Así entender es. al Salvador sin la desaparición de Roque. Entonces, de alguna manera, igual pasa con Perú, por ejemplo, con sus poetas asesinados, ¿no? Con sus poetas desaparecidos. En México también ha habido, ¿no? Entonces, nuestras historias, nuestras memorias son las que, de alguna manera, ahora que estamos tan cerca, nos permiten también conocernos más para saber y para rescatar nuestra cultura. Yo creo que hay una esperanza en ese sentido y que se está dando. Yo lo veo en los documentales últimos que hay de hace un año, 2 años que estuve viendo acerca de El Salvador. Yo miro a los jóvenes organizados,
los miro rescatando esa cuestión. Hay en El Salvador una situación muy difícil que no se ha podido superar, que es la cuestión de la inseguridad debido a las conocidas maras, ¿no? Estas Sí. organizaciones de jóvenes delincuentes que por muchos años han lastimado la imagen, no solamente la figura del pueblo salvadoreño, la imagen del Salvador, pero yo veo en ese sentido un cambio muy interesante a partir del hace 4 o 5 años en que llegó, aunque tal vez me voy a meter en una cuestión más política que otra cosa, pero a partir de que llega el Frente Farabundo Martí a la presidencia de El Salvador, yo creo que sí se da esa apertura. Yo creo que sí se da un poquito más ese rescate, lejos de lo que ustedes puedan opinar al respecto, si es que tienen opinión respecto a eso. Así es. Sabes que el tema es que cuando ha habido los conflictos que ha habido de guerra y demás, de esta guerra civil y demás, los odios que quedan son tan profundos, las rupturas, y a la vez tan reciente todo, porque uno dice, bueno, fue hace 30 años, fue hace 40 años, fue hace 50, pero es todo demasiado reciente en la herida de los pueblos, ¿no? Nos pasa a nosotros con nuestros desaparecidos, ¿no? Claro. Es todo tan reciente, de alguna manera, porque en la historia del ser humano es algo muy reciente. Nosotros decimos, bueno, hace no sé cuánto tiempo, pero es tan reciente. Fíjense lo que pasa, bueno, recordando en estos días a Federico García Lorca, lo que pasa en España con las huellas de la Guerra Civil Española. Y nos vamos aún muchísimo más atrás, ¿no? Como esta cuestión del silencio, pero porque el silencio, leía un poco un artículo, ¿no? Decía, bueno, el silencio, ¿por qué? La razón del silencio, ¿no? Esta razón del silencio como un arma frente al dolor, para no destrabar ciertas heridas, porque es como un silencio de ambas partes, ¿no? Del damnificado que sufrió los crímenes del franquismo, pero también es el silencio del otro lado que busca tapar esto, digamos, pero es como una cuestión que se sostiene mutuamente, por más de que en los últimos años, por suerte, ha habido como una búsqueda de juzgar determinadas cosas, o por lo menos esta condena social, esto que ha hecho Bukele con este ministro, pero digamos, qué terrible, ¿no? Y en el caso de El Salvador, yo digo, bueno, al principio, en marzo, abril, cuando comenzó esto de la pandemia, Bukele anuncia la cuarentena, ¿no? Y en la sala ahí que tiene de juntas, o de gabinete, no sé cómo se llama ahí en El Salvador, fíjense ustedes que de fondo tiene una pintura de Romero gigante. Sí, sí. Marca algo completamente diferente, porque aparte es un reconocimiento a una figura que trasciende la cuestión religiosa en sí. Fíjense que durante toda la década del 90 y hasta iniciado el tercer milenio, la causa del martirio de Romero fue trabada constantemente por los mismos salvadoreños más conservadores, digamos, ¿no? Acusándolo de un montón de cosas, ¿no es cierto?, de mil cosas, de que era parte de la guerrilla, que formaba parte de la guerra, ¿no? ¿No? Hasta que se destraba, bueno, con Francisco. Fíjense que el primer reconocimiento a nivel religioso que tiene Romero lo tiene del parte del protestantismo. Para los protestantes, Romero ya era un reconocido, una persona reconocida. Y en el catolicismo, no. ¿No? Por eso la lucha del Salvador es una lucha muy difícil también, porque aún al día de hoy, aún en la actualidad, las heridas son demasiado profundas. Ese dolor, fíjense, ¿no? Recién leíamos este poema, ¿no?, acerca del dolor.
esta cuestión del dolor en el pueblo de El Salvador es muy, muy, muy fuerte, porque los odios que se instauran son fuertes. Porque es permanente, Zule, porque es permanente. Yo desconozco la relación o la medida de la relación entre la fe y la sociedad, pero la figura de Oscar Romero tiene un halo general ahora en El Salvador. Así es. Similar, yo diría, a hablar de la libertad del pueblo, porque es como una liberación, ¿no? Porque se encuentra sumergido, o la imagen, yo diría que está en el ADN de los salvadoreños, porque es como la mística de ellos. Tiene ese mensaje, ¿no? Es el símbolo, de alguna manera. Entonces, y me parece que también al momento discúlpame, al momento de lograr el reconocimiento de su martirio, ¿no? Ya el pueblo mismo, ¿no? Le otorga este mote de Santo de América, ¿no? No dice que sea de un grupo, de una persona en particular, de un sector, dice Santo de América, y fíjense que al reconocérsele el martirio, dice, ¿no? Mártir por amor, ¿no? Es mártir por amor al otro, por darse a los demás. Eso es algo, es bellísimo. También entraña mucha poesía esto, ¿no? Pues, Santo de América, mártir por amor, ¿no? Es una visión completamente diferente, ¿no? Es algo muy, muy sentido. Por eso yo creo que los poetas y los escritores salvadoreños nunca van a ser ajenos a esa peculiaridad, ¿no? de su historia, de su resistencia, de su lucha social. Y bueno, como Panchito, estás muy callado. Sí, porque, digo, yo estoy aprovechando a escuchar. Pensé que ibas a hablar y yo me quedé callado. No, estoy aprovechando a escuchar y mientras me quedó el poema que leíste de Silvia, me quedó rondando. Y veo, yo siempre digo que los poetas a veces tienen frases en un poema y que te impactan, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy leyendo Mala Noticia en un pedazo de periódico y escuchen esto qué maravilloso, dice: hoy, cuando se me mueren los amigos, solo mueren sus nombres. Es impresionante. A ver, y me encantó, porque tiene una dulzura, dice, porque aparte entraña la militancia política del Estado. Mira, la noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios, y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Roque Dalton. Tiene una ternura, que es algo que no... Es impresionante. Y después, las frases que son sentencias, ¿no? Yo tengo una para ti, Zule. ¿Ah, sí? Perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Impresionante. Roque Dalton, ¿sí o no? Es maravilloso, ¿sí o no? Es bellísimo. Sí. Me encanta. Porque es que todo lo dice bien. Todo lo va cuadrando de una manera, y cómo él escribe en base a su vida, a sus experiencias. No, y esto es para que lo entendamos ahora, ¿no? Dice, no olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas también son fascistas. Eso es cierto, además. Me recordó a Santo Domingo de Guzmán, pero luego les digo por qué. Tal vez Zule sí lo sabe.
Pero bueno. Hay uno que ahora no lo encuentro, que me estoy acordando, que habla que la poesía es como la leche de burra, como el tazón con leche de burra, donde se esconde la estrella que todos buscan. Algo así. Es maravilloso también. Ah, Zule, antes que terminemos, te quiero mostrar una cosa que sé que te va a gustar. A ver, A yo no ver, llego, a ver, ¿llegas a a ver, ver? a ver. ¡Ah, qué bien! Sí, Lo de Paco encontré. Urondo. Sí, ¡Qué pero es divino! difícil, dificilísimo de encontrarlo y lo encontré hace 15 o 20 días más o menos en una librería de viejos y lo aproveché. Divino. Sí, sí, estas cosas raras me encantan. Sí, sí, sí. Este, a ver, quería contarles, quería hablarles también, aparte de Quijadurías, que eso lo vamos a hacer mañana, de otro poeta salvadoreño que no lo hemos nombrado, o capaz que sí, yo no me di cuenta ahora, que también integró la generación comprometida, que se llamaba Orlando Fresedo. No, no hemos Y escuchado de él. Orlando Fresedo falleció, digo, alcohólico. ¿Tá? Tiene un poema que particularmente también me gusta mucho, dice, mi tristeza se inicia con los trenes, es la vida un adiós con estaciones, la noche ha recogido sus vagones, todo se torna tren cuando tú vienes. Me dejas con tu paso en el desvelo, no paras, aunque agite las banderas. Llenaste con tu nube mis ojeras y he quebrado las cruces del pañuelo. Por eso todo es tren cuando tú vienes. Y a causa de que nunca te detienes, ignoro la emoción de una partida. La vida es un adiós con estaciones. Yo soy un guardavidas de ilusiones. Tu recuerdo, ese tren sobre mi vida. Qué lindo, Bellísimo. qué Bellísimo. lindo. ¿Tá? Sí. Este, los poetas de El Salvador. Pero ya les digo, habitualmente se encuentran ahora estaba repasando también, bueno, aquí tengo uno de Alfonso Quijada Urías, se encuentran justamente en ediciones así, de este tipo, o sea, forman parte, digamos, de estas son de ediciones de Mexicanos Unidos y son del 84, o sea, lo has rescatado, a ver si nos entendemos. En una editorial mexicana, un uruguayo y un argentino se preocuparon en rescatar la poesía La poesía salvadoreña salvadoreña. en Sí, estos libros. ¿Tá? así es. O sea, no sé si se habrán dado cuenta de lo que dije recién, ¿no? Sí, la Este, felicidad del... una editorial mexicana y un Ujú. uruguayo y un argentino. Es casualidad, ¿no? Sí. Sí, es cierto, es verdad. Yo en eso no había caído. Bueno, Claro. es cierto. Pero Hablando de allí poesía va, salvadoreña. pero allí va, tenía que ser, digo, porque al final de cuentas nos vamos siguiendo en ese sentido del rescate de la memoria, nuestras historias dolorosas, que son las que más frutos dan, ¿no? Al final de cuentas, porque son las que más, de las que más aprendemos. El Salvador yo creo que sigue viviendo esos procesos dolorosos a flor de piel debido a su circunstancia a su circunstancia geográfica, a su circunstancia social, a todo lo que ha tenido que pasar el pueblo salvadoreño. Y una de las cosas que más quisiéramos, o en lo personal a mí me gustaría, sería que rescatáramos esa parte del Salvador que nadie quiere recordar o que nadie, que hay quienes todavía se empeñan en esconder, ¿no? Al final de cuentas. De eso tenemos que aprender. Independientemente, digo, de religiones, porque no tiene que ver una cuestión religiosa, no tiene que ver la figura de Oscar Arnulfo, perdió ese límite hace mucho tiempo, perdió ese límite porque tiene otra dimensión, y tiene una dimensión que da su lucha social, por la que fue asesinado precisamente. Entonces, ojalá que algún día podamos seguir escribiendo, seguir hablando y seguir dando proyección a más y más poetas salvadoreños. Les agradezco mucho a los dos. Estamos ya casi llegando al final de la transmisión. Por ahí nos quedan unos ¿Me permites, minuticos Valdra, más. Claro. un segundo nada más? Quiero compartir esto que para mí es uno de los poemas que más me gusta. Capaz que tú lo tienes ahí. Hora de la ceniza,
de, de Roque. Dice, Ya. finaliza septiembre, es hora de decirte lo difícil que ha sido no morir. Por ejemplo, esta tarde tengo en las manos grises libros hermosos que no entiendo. No podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia y me cae sin motivo el recuerdo del primer perro a quien amé cuando niño. Desde ayer que te fuiste y humedad y frío está en la música. Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino impalpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que exigió la esperanza. Hace frío sin ti. Cuando yo muera, dirán con buenas intenciones que no supe llorar. Ahora llueve de nuevo. Nunca ha sido tan tarde las 7 menos cuarto como hoy. Cientos deseos de reír o de matarme. Muchísimo. La hora de la ceniza. Zule, Nos despedimos. ha sido, la verdad, un Un gusto, verdadero así, un placer estar contigo. A mí siempre me gusta decir, cuando quiero, me dan algo y la gente no se da cuenta, aprendí mucho de ti hoy. No, al contrario, les agradezco yo a ustedes por por este momento y bueno, por poder rescatar un poco esto de los poetas salvadoreños y de toda esta generación, y también un poco poder, bueno, hacer algunos cruces como para enmarcar un poco esto en este contexto de poesía, de música y bueno, y de tanta cosa rica que tiene nuestro continente y especialmente Latinoamérica. Así que les agradezco a ustedes por este momento y por este espacio. Gracias, Peque. Ya sabes que esta es tu casa, que puedes volver cuando quieras, que estamos a la vuelta de la esquina, aquí nada más. La podemos invitar de vuelta, ¿verdad, Valdra? Nos das un toquecito de puerta y aquí estamos. Esta es tu casa, la Zona Libre Radio también es tu casa. Se te extraña, se te quiere y se te desea lo mejor siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. No, gracias a ti. Nos vemos mañana con el cielo al revés. Nos vemos mañana en Con el Cielo al Revés, no se lo pierdan, a partir de las 7 de la noche, hora del este en Estados Unidos, y a las 8 de la noche, a las 9, ¿no? A las 9 Sí, allá, a las a las 9 aquí. a las 8 aquí, a las 9 allá. Nos encontramos en la Zona Libre Radio en Con el Cielo al Revés. Les mandamos todos los abrazos del mundo a las personas que se conectaron en esta noche, a los que nos dejaron mensajes allí en la página de Libro Se Trata, y se va a quedar colgado el video y mañana por ahí lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que no se lo pierdan, no se pierdan los videos de Zule y no se pierdan mañana Con el Cielo al Revés. Un beso a los dos, los quiero mucho, pero se vale decir, ¿verdad, Pancho? Quiero un poquito más a Zule. Ah, pero por supuesto, nos pasa, claro que sí. Claro que vale, claro que vale. Cuídense mucho. No, a mí con que me reconozcas así, que no te olvides de mi nombre, me alcanza por lo anterior. No, porque no sabes por qué es. Ni te imaginas por qué. No lo digas públicamente. No. Bye. Chao.